Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Hoy grabamos desde el Parque de la Salud de Manizales, con este maravilloso paisaje, nuestras cabañas al fondo, donde los pacientes vienen y disfrutan una semana maravillosa en los programas de bienestar de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, el programa de chequeo ejecutivo, y en Chinchiná hacemos el programa de transformación y el programa de Fibroalma. 4 programas que para nosotros han sido maravillosos, adicional de los chequeos y de las consultas que hacemos. Creo que en 25 años de televisión yo nunca he contado un testimonio. Me da miedo contar testimonios porque algunos creerán que uno lo hace para captar pacientes o para mercadear. Otros se ilusionarán porque ven unos resultados en algunas condiciones de salud y vienen con muchas expectativas, pero la finalidad de contar hoy una historia de vida es para que ustedes entiendan hasta dónde puede llegar la capacidad de nuestras decisiones, de nuestro cerebro, el poder de la mente, el poder de una decisión de transformar cosas en la vida para que una condición de salud que en muchas ocasiones le cierran las puertas en todas las clínicas salga adelante. Y uno mismo como médico se pregunte, bueno, ¿y esta señora cómo hizo? ¿Qué pasó ahí? Escribir medicina es muy difícil porque tendría uno que escribir muchos casos aislados. Esto se llama la medicina basada en la evidencia, lo cual al parecer no tiene mucho sustento científico porque hay cosas que son muy difíciles de explicar, como una persona que ha tenido una condición de salud que uno dice imposible, ya no hay nada que hacer, como muchos dicen, pueda tener un cambio que uno diga, Señor mío, ¿qué pasó? Y no es el médico, no es el parque de la salud, no es la cabaña, no es eso, no, es poder entender que esto es una relación directa del paciente con los terapeutas, entender que no es únicamente el cuerpo, por lo que ustedes consultan, me duele, me inflamo, la orina, el dolor de cabeza, no, entender que eso va más allá, lo que hemos tanto dicho, el cuerpo llora lo que el alma oculta y nunca sé dónde poner la mano del alma. ¿Qué es lo que pasa cuando uno logra articular mente, cuerpo y alma? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona realmente se dispone y tiene la suficiente fe, seguridad, tranquilidad, disposición y todos los sinónimos para decir, vengo dispuesto a cambiar, a hacer un cambio? Y no es únicamente usted, doctor, no, soy yo, porque yo soy el que tengo la plata cuando llego al supermercado y tengo el carro cuando estoy mercando. ¿Qué es lo que voy a echar ahí? Soy yo el que sé manejar mi tiempo libre, si me tiro a jugar con un celular todo el día o empiezo a hacer diferentes terapias, yoga, qigong, meditación, mandalas, técnicas de respiración, enemas, sol, relajación, aceite, mil cosas que ayudan a la persona. Diana Aguirre fue una paciente que llegó a los parques de la salud y ahorita le voy a preguntar cómo fue que llegó. Y yo llegué a la ronda en Dos Quebradas y yo veo una señora con una gran dificultad para movilizarse, con una facies, que decimos nosotros los médicos, es decir, unas facciones en su cara que uno decía, pues pucha, esta señora viene en un vía crucis, se le ve el dolor.
en una angustia, su piel marcada aquí. Nunca recuerdo, nunca olvido esa cara tan impactante para mí. Yo estaba haciendo ronda, la veo en el laboratorio y ella se queda mirándome. Usted es el doctor Rojas, me abraza y me dice, haga conmigo lo que pueda hacer. Acabo de llegar de Estados Unidos, vengo porque firmé acta voluntaria, me salí de los hospitales porque ya llevo 4 años o más en un Vía Crucis. Y como para terminar el Vía Crucis, acabo de aterrizar en el avión y me acaban de decir que mi papá se murió, acabo de morir. Es decir, venía con el sufrimiento completo, la maleta llena. Diana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. No quiero que lo tomen como un testimonio, sino como un ejemplo de vida y por eso, en honor, como debe hacer uno, en vida, hermano, en vida, porque no tiene sentido que hablemos de los muertos cuando no lo hicimos en vida. ¿Cómo fue esa historia? Bienvenida, Dianita. Gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras y por su introducción. Sí, realmente el día que yo llegué, el día que lo conocí en la clínica de Dos Quebradas, yo estaba prácticamente muerta en vida, no solamente por mis dolores físicos, mentales, emocionales, sino también porque, como usted dijo, esa mañana murió mi papá y yo sentí como que llegué y estaba en el piso de por sí con todos mis problemas médicos y que me cogieron a patadas físicas en mi abdomen cuando recibí la noticia de la muerte de mi papá. Gracias a Dios que ese día lo conocí y ese día yo le dije lo que le dije, doctor, ayúdeme, no tengo más esperanza. Ok. ¿Cómo conoce lo de los parques? ¿Cómo llega a Estados Unidos? Luego tuvo una incertidumbre y dudó en venir. Y ahorita contamos entonces la historia clínica. ¿Cómo supiste? Bueno, de los parques de la salud, la verdad yo no conocía nada. La que conocía es mi amiga hermana Zulma de Nueva York, que ella nos llamamos hermagüitas. Es una historia que siempre tengo que decir, porque empezamos como amigas, pero somos hermanas. Ella siempre ha sido una fiel seguidora del doctor Rojas, sus programas, sigue todas sus tips de salud. Y ella muchas veces me dijo, Diana, tiene que ir para allá, pero no estaba lista probablemente. En diciembre tengo una cirugía, tengo otras complicaciones y en el mes de enero, a principios de enero, estoy muy mal emocionalmente, físicamente y yo digo, yo ya no quiero seguir viviendo así, es que no puedo, es que yo no puedo porque el dolor no me dejaba y en las noches yo parecía un alma en pena, yo caminaba toda la noche por la casa porque no podía estar mucho tiempo sentada o mucho tiempo acostada y yo misma me llamaba un alma en pena. Entonces mis hijos me sacan mi hermagüita, convence a mis hijos de saquemos a Diana del hospital y mandémosla para Colombia. Me mandan recomendada en una silla de ruedas, incluso el piloto y el azafato me tuvieron que cargar para entrarme y sacarme del avión. Y en esas condiciones es que yo llego a su clínica, doctor. Ok, no sabía nada de nosotros. No, no sabía nada. Bueno, ahora sí, devolvamos la película. Érase una vez una Diana Aguirre, una señora muy aliviada, con una vida de matrimonio, con unos hijos, con todas las dificultades que muchos hogares tienen, en un corre-corre de una ciudad tan difícil como Estados Unidos, Nueva York, sobreviviendo con el estrés del diario vivir. ¿Qué pasa con Diana una mañana, una madrugada? Yo tenía la costumbre de llevar a mi esposo al tren en las mañanas, él se iba muy temprano, tenía que coger el tren de las 6 de la mañana. Yo estoy ya de regreso, yo era enfermera y estaba en el semáforo en rojo esperando que cambiara y como media cuadra más atrás de mí, estamos hablando tipo 5:30 de la mañana, pues no había tráfico, una calle normal, no. Yo estaba esperando un accidente detrás de mí, mi automóvil era un automóvil pequeño
y ellos eran una minivan y un carro grande, un Jeep. Pasa este accidente entre ellos dos y la minivan cae encima y me da a mí en el carro. El carro cae encima de tu carro. Sí, exactamente. A raíz de ahí empiezo a tener pues el problema de la columna. No, entonces, ¿qué pasa? Llegan ambulancias, la sacan del carro y... Sí, no, en ese momento yo actué como siempre actuaba en aquellos tiempos. Yo era enfermera y soy enfermera de vocación porque lo sigo siendo aunque no pueda trabajar más. Entonces yo lo que pensé siempre fue en salirme del carro y mirar qué le estaba pasando a los demás. Ajá. Sí, esa fue mi primera reacción. Pero sí, ya llego al hospital, me tienen que hacer una cirugía de la columna, de la parte lumbar. ¿Qué le pasó en el accidente antes de la cirugía? ¿Qué le encontraron con ese accidente? Con ese accidente tuve hernias y fractura en la columna, en la parte lumbar, que es la parte baja de la columna. Pero podías caminar. En ese instante sí, claro, Listo. podía caminar con mucho dolor y mucha dificultad, podía caminar. ¿La operaron al otro día, a los 2 días? No recuerdo, para mí todo es muy borroso en aquellos Sí. momentos. Lo que sí sé es que me hicieron una cirugía en la que me pusieron unos tornillos para poder poner la columna todo en su lugar. Ok. Esta parte. De ahí en adelante, ¿qué pasó? La cirugía fue todo un éxito. Vi al doctor después de la cirugía, yo estaba muy feliz y muy agradecida con Dios. Todo salió perfecto, pero después en el transcurso del día me di cuenta que no sentía nada de la cintura para abajo, pero eso fue como algo progresivo, no fue algo que pasó, "Oh, no siento nada", no, fue progresando en el transcurso del día. Luego después ya le dije a varias enfermeras, a varios doctores que estaban ahí, que yo estaba en cuidado intensivo. Finalmente viene mi cirujano y me lleva a hacerme una resonancia magnética, la que muestra que tengo un sangrado interno en la parte de la cirugía, o sea, en la parte lumbar. Es una emergencia. Ya a ese momento yo ya no siento nada de mis piernas, de mi cintura para abajo, absolutamente nada. Tengo ciertas cicatrices que amo en los pies porque con ellos me chuzaban con, no sé, como unas agujas o algo durísimo para ver si tenía, si se sentía, pero no sentía nada. Cuando llego por segunda vez al quirófano, que el doctor va a limpiar la sangre que está ahí retenida, ya no hay sangre, la sangre se ha ido a la parte torácica, a la parte de arriba de la columna y se ha vuelto en coágulos. Se convirtió pues ya en una emergencia de vida o muerte, porque si un coágulo de esos pues llegaba a mi corazón o al pulmón, pues iba a ser algo mucho más complicado. Pero sí perdí la movilidad por completo de mis piernas. Ok, yo voy a tratar de explicarlo médicamente y Andy me van a ayudar con imágenes ahí para que ustedes vean. Entonces, la columna vertebral. Ella iba en su carro, le cayó un carro encima. Eso le parte la columna vertebral y varias lesiones a nivel de la columna. Entonces, hay que operarla. Un éxito, lo operan, le ponen todos los implementos que hay que colocarle en la columna, pero acto seguido, ella empieza a sangrar dentro de la columna vertebral, dentro de la médula espinal. Sangró. Empieza a perder la sensibilidad de sus piernas, no sentía, pero el sangrado, en vez de quedarse ahí, empezó a irse por la médula espinal, por dentro de las vértebras hacia arriba. Si ese sangrado seguía subiendo, es muy posible que llegara a la parte del tórax y ella hiciera una parálisis del diafragma y podría fallecer. Corrieron con todo esto para evitar que esto sucediera. Y quiero ir a estas notas saludables para que estén muy atentos y continuemos con esta historia de ahí en adelante, cómo su vida empieza a complicarse. Pregunta, cuando perdió la sensibilidad en las piernas, ¿también perdió la sensibilidad para ir al baño? Por supuesto, sí, no podía ir al baño ni hacer número 2, ni orinar. Ni orinar, nada. Es decir, pañales. Pañales. Okay, y sonda.
y sonda Ok. permanente. Bueno, ahí vamos. Primera complicación que tiene y las secuelas que empiezan a ver para que continuemos con una historia y entendamos el por qué hoy quiero compartirla con todos ustedes. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. El mangostino es famoso por sus propiedades antiinflamatorias y se utiliza en el tratamiento de infecciones y heridas. Sacrotina Aloe contiene mangostino. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El ajo tiene un efecto biológico en la mejora del sistema inmunitario y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Basulati contiene ajo. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Estás viendo Telecafé. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Bueno, Diana, ¿qué pasó cuando la sangre subió por la columna? No, ya salí de esa segunda cirugía. Lógicamente, como les acabo de decir, no tenía control sobre la orina o sobre el número 2. Para dar del cuerpo. Para dar del cuerpo, exacto, Ajá. para dar del cuerpo. Estaba totalmente paralizada. Me hicieron muchísimos exámenes, los dolores eran una cosa impresionante y quedé con muchos problemas. Eso fue solamente como el principio del calvario como tal. El estar paralizada, pero siempre inclusive antes de la segunda cirugía, pues yo confié en Dios y mi cirujano me dijo: Diana, perdón, discúlpeme, yo no sé qué está pasando, no sé por qué le está pasando esto a usted. Yo le confiemos en Dios porque Dios tiene un plan y es el que es. Luego, cuando ya estoy en recuperación, cuidado intensivo, como alrededor de un mes, por complicaciones, una cosa va llevando a la otra. O sea, ya empezó mi corazón, mis riñones, etcétera, etcétera. Estoy 2 meses aproximadamente en un centro de rehabilitación física, donde hago terapia todos los días, mañana, tarde y noche, porque yo soy muy comprometida con mi tarea. Yo sabía que yo lo podía lograr y que iba a volver a caminar. Y los doctores me dijeron que era casi imposible, pero que pues había que hacer el protocolo, los ejercicios, las terapias, etcétera. Estuvo inválida esos 2 meses. Estuve inválida, sí. En ese momento era la graduación de la secundaria de mi hijo, me tocó ir en silla de ruedas. Uh-huh. No tenía fuerza en las piernas, no tenía movilidad. No tenía fuerza, la pierna derecha no me funcionaba, ella era más perezosita, ella no respondía. No respondía, el balance era terrible. ¿Cómo y es? La cantidad de medicamentos. Ajá. La cantidad de medicamentos que me estaban dando en ese momento para controlar calambres, dolores, etcétera, etcétera, me hacían mucho más daño para yo coger fuerza y balance. Muchos de ustedes se preguntarán, pero venga a ver, si Diana estaba paralítica, si ella no sentía sus piernas, si no tenía control de esfínteres, si tenía esa parálisis en las piernas, el motivo de consulta eran dolores y calambres. Entonces, ahí es donde la neurología empieza a hacer todos los estudios. ¿Qué compresión, qué daño, qué estaba pasando a nivel neurológico? Porque pese a que no podía moverse, a ella la estaban agonizando, era unos dolores. ¿Cómo era ese tema de los calambres y los dolores? Los calambres yo los menciono siempre como calambres para que la gente tenga una idea de lo que es. Pero en realidad es el músculo, el nervio, es una combinación que me daba desde la parte de abajo del brasier, por decirlo, hasta los dedos de mis pies. Y se me torcían, daban unas vueltas,
era como un calambre cuando haces mucho ejercicio, pero a un nivel mucho más alto, y el nivel era desde aquí, desde mi vientre. Desde las costillas para abajo. Sí, desde las costillas para abajo, y eran unos calambres que empezaba como parecía que estuviera, como en los que tienen epilepsia. Parkinson. No, que parece que tuviera sí. Como unas convulsiones. Como unas convulsiones, pero no eran convulsiones, sino que era del músculo combinado con el nervio. Y indescriptible, ¿no? No tiene nombre para describirlo, no tiene, por tiempos estuve hospitalizada por ese problema, hasta un mes en cuidado intensivo a punta de Valium y morfina, solo para controlar esa clase de espasmos. De 1 a 10, ¿cuánto era el dolor? Era como 30. De 1 a 10, 30. Pues eso lo dice todo. ¿Y cada cuánto le da el dolor? Yo vivía en continuo dolor, en continuo dolor. Y yo eso... no tuve momentos que yo dije, no, yo pude tener 10, 15 minutos mientras que me actuaba la morfina, pero inmediatamente se me pasaba como el efecto, ya estaba de nuevo con muchísimo dolor y con muchísimos otros problemas. ¿Qué le causó emocionalmente eso? ¿Qué le llegó a pensar? En estas primeras 2 cirugías yo tuve mucha fe, y la verdad es que la fe, y siempre me visualizaba caminando. El doctor me decía, usted no va a volver a caminar, y yo me reía con él, que yo le decía, yo voy a caminar, va a ver que sí. Entonces yo hacía mucha visualización, hice mucha meditación todo el tiempo. Yo nunca cogí el televisor del cuarto, jamás lo prendí, siempre tenía en mi teléfono solo meditaciones, y todo eso me ayudó mucho en esa primera etapa de mi historia. Bueno, controló su mente. Hasta ahí tenía controlada su mente. Tenía controlada mi mente. Es decir, sí. Camino, salgo adelante, yo de esta me paro. Ajá, listo. Sí. Pero cada vez los dolores la doblegaban más, y cada vez más morfina y más cuidados intensivos. Y más infecciones de orina. Ah, bueno, entonces infección urinaria. ¿Y qué fue lo que le pasó con la menstruación y con el sangrado, todo eso? Bueno, también entonces a raíz de todo eso también tienen que hacer, me sacan la matriz, los ovarios, todo se empieza a complicar, falla una parte del cuerpo, y como usted sabe, doctor, todo empieza a fallar. ¿Y las infecciones urinarias recurrentes? Las infecciones urinarias terribles, porque tenía que estar usando el catéter todo el tiempo. Sondeándose. Sí, no, inicialmente era permanente porque no me podía yo mover para hacérmelo. Sí. Entonces inicialmente por varios meses fue permanente. Después ya empecé a hacérmelo yo, pero retenía orina porque esta parte era semiparalizada, es el tema, el nombre que le dieron a mi parte de acá del vientre. Y también tuve accidentes, tenía que usar pañal porque no solamente retenía la orina, pero a veces también se me salía. Y también por la parte fecal, también a veces tuve accidentes, me podía quedar 2 y 3 semanas sin dar del cuerpo. Y de pronto, así de la nada, podía tener un accidente que se me salía un poquito de número 2. Del popó. Ok, listo, vamos en la segunda cirugía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo siguió ese proceso de clínico y de complicación? Bueno, ya salí andando con este señor caminador. Después de muchas terapias, pudo. No, por supuesto. Estuve todo el tiempo en terapias muy, muy físicas, muy dolorosas, terapia del agua, terapia ocupacional, terapia de todas las clases que existen. Todo en Estados Unidos. Todo en Estados Unidos. Okay. Todo. Y yo hice todas las terapias. Todo el tiempo estaba en terapia. Ok, salió con el caminador arrastrando ahí como podía los pies. Sí, salí con el caminador, como digo, mi pierna derecha, entonces tuve una, no sé cómo se llama, le digo prótesis porque es una plantilla que una prótesis. Me ayudaba, venía y se ponía debajo del pie, venía y se llevaba hasta la rodilla, y tenía un estimulador aquí en la rodilla para que me ayudara a salir la pierna. Ok, listo. Así fue como yo llegué a mi casa. Ya cuando pude caminar, llegué con este aparato y con este otro compañero. ¿Seguían los dolores? Los dolores eran cada día peores,
y las infecciones de orina eran terribles porque no sentía, ese era mi problema, no sentía, no tenía ninguna sensación. Si yo no sabía si necesitaba orinar o no, yo solamente tenía que cada 2 o 3 horas me iba a hacer la cateterización o que todos los días me iba a tomar como 30 diferentes pastillas y esos me iban a ayudar a dar del cuerpo y me iban a ayudar a controlar las infecciones de orina. Sabía de la infección porque se ponía maluca y con fiebre y No, yo malestar. no me daba cuenta que tenía infección. Es gracioso porque la que siempre se daba cuenta de que yo tenía infección de orina era mi hija. Porque yo me ponía muy confundida, muy confusa, mi mente no daba para ningún lado y mi hija siempre me decía, ma, vaya, hágase un examen de orina, que usted lo que tiene es una infección de orina. Y yo le decía, no, pero si me estoy haciendo la cateterización, yo estoy bien. Seguramente el olor y demás. Sí, bueno, la confusión. Y tenía confusión mental, claro, resultado de la fiebre. ¿Qué pasó después de eso? Entonces yo estoy ya en mi casa haciendo una vida, entre comillas, normal, ya más que todo resignada a ser un alma en pena, porque esa era mi descripción, de resignada, ser un alma en pena, resignada a que esto es lo que Dios me dio y aquí lo acepto y aquí estoy. Pero cada día estaba peor, cada día los dolores eran mucho más intensos, ya me empezó a afectar mucho emocionalmente porque dije, pero Diosito, yo estoy haciendo todo lo que usted me dijo. Yo acepté el accidente, yo acepté las cirugías, la invalidez. O sea, como, Dios, ¿qué le pasa? Ya es hora de que yo tenga como un poquito de descanso. Y entonces sigo en tratamiento, por supuesto, con mis neurólogos, diferentes tipos de especialistas, y me recomiendan que me implante un estimulador en la médula espinal. Para controlar el dolor. Para controlar el dolor. Que eso es lo último que hay ahora en tecnología. Sí. Unos estimuladores que como que trabajan con el sistema neurológico. Sí, eso es complicado el asunto del estimulador. Había que hacer una prueba en la que le dejan el estimulador afuera, pero le ponen los cables adentro de la columna de la médula espinal. De la médula espinal. Y me funcionó, me ayudó como casi un 50% con el dolor. Se conectaba a la electricidad, ¿no? Sí, esto era todo chévere, pensaba yo, porque ahorita iba a ser la mujer biónica, ya tenía titanio en la espalda y ahorita me iba a tener que conectar para cargarme. Se conectaba a la corriente eléctrica, los estimuladores que van a la médula espinal para controlar el dolor, que eso también lo van a ver ahí en las imágenes. ¿Y entonces? Entonces me sirvió, eso me dio mucho alivio. Entonces ya pasó a la faceta de que, ok, me lo voy a hacer implantar permanentemente, que ese es el tratamiento final. El tratamiento final, usted llega y hay muchos pacientes que tienen su estimulador y les funciona divinamente. Entonces se va a la cirugía. Me voy a la cirugía. Mis doctores, que yo soy, ya eran varios especialistas, todos me dicen si el estimulador es lo que es, y me recomendaron un cirujano que es de muy buen nombre, una eminencia en esa técnica, sí, de implantar estimuladores. Voy donde el doctor, no me gusta el doctor, no me mira, no me saluda. No vibraste con él, ni te miró. No, él no me miró. Primero entró su asistente, me preguntó 2 o 3 cosas y pues toda mi historia clínica estaba ahí en pantalla. Miraron las imágenes, pero cuando entró el cirujano, él no me miró, doctor, él no me miró. Él solamente miró la pantalla y dijo, sí, este es un caso complicado, póngamelo para mañana. Y ya, yo salgo de ahí con mi dolor como, no, yo no quiero este doctor, pero no escuché mi intuición, no me escuché. Me voy donde mis otros doctores, les digo, no me gustó ese doctor, y me dicen, pero si es el mejor, ¿qué más quieres, Diana? Es el mejor, podemos buscarte otro, pero este doctor es lo mejor. Voy a cirugía al día siguiente, y cuando estoy en el quirófano, el doctor tiene que poner unos cables desde aquí, desde la parte de las costillas, como dice el doctor, tiene que entrar los cables dentro de la médula espinal hasta llegar
a la parte del coxis, que era una de las partes que yo tenía más dañada también, más bloqueada y con mucho más dolor, para luego poner la máquina a un lado. Cuando él entra y hace ese procedimiento, cuando va entrando los cables, al mismo tiempo me va rompiendo los meninges de la médula. Las meninges. Ahí van viendo en las imágenes, la médula con las meninges. Se fue rompiendo todo. Le fueron metiendo los cables, pero algo sucedió ahí, el cirujano no se sabe, pero se le empieza a romper toda esa membrana que cubre los nervios, que son las meninges, y eso tiene un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, y se regó todo el líquido cefalorraquídeo. Sí, se regó todo el líquido. Inmediatamente, pues el doctor ya no pudo continuar con la cirugía, tuvo que abortar el estimulador y empezar a reparar los daños, los rotos que me había hecho con esos cables. Y entonces él empieza a reparar aquí, allí, allá, pero se da cuenta que el daño es grandísimo, porque no fue solamente acá, sino que yo me imagino que cuando entró un cable se enredó en algo y siguió rasgando. Yo creo que eso es lo que pasó. Y luego yo me despierto de esa cirugía y yo no sé qué ha pasado. Yo lo único que sé es que la luz me duele. Estaba en cuidado intensivo, pero la luz me dolía hasta con los ojos cerrados. Las personas hablaban, llegaba la enfermera, el doctor, ¿cómo está? ¿Qué siente? Yo no soportaba porque ese sonido me dolía. Era un dolor. Yo pensaba que yo conocía el dolor. Yo pensaba que dolor más grande que el que había tenido con lo de la columna no había. Pero me di cuenta que había otro tipo de dolor que era todavía peor. Y era ese, el de los sentidos. Claro. Era una cosa impresionante. Bueno, vamos a estas notas saludables porque aquí empieza una etapa supremamente difícil en la vida de Diana que le hace perder el amor a Dios, el amor a la capacidad mental y encuentra como única salida, pues, quitarse la vida, pues porque ya la doblegó el dolor, la doblegó el sufrimiento y ahí es donde Dios le da otra oportunidad después de estas notas. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Los trastornos metabólicos causados por una dieta alta en grasas se pueden ver frustrados al tomar vinagre de manzana. Vinagre de alcachofa, manzana y sidra. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia son 2 libros en uno que te ayudarán a entender el poder sanador de los alimentos en el tratamiento de las enfermedades. Nos cuentan los beneficios de los productos saludables de la naturaleza, cuáles son sus propiedades y cómo podemos usarlos en la cocina y en remedios caseros. Encuéntralo en las principales librerías del país. ¡Hey! Telecafé te abre las puertas para que llegues a todos los hogares del territorio regional y nacional. ¿Qué estás esperando? Es hora de que conozcan tu marca. Contáctanos. Estás viendo Telecafé. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Entonces llega el peor viacrucis de su vida. Ahí fue donde empezó el viacrucis. Yo pensé que lo había empezado hacía rato, pero no. Ahí fue donde yo lo empecé. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado del accidente a ese día? Ya han pasado 2 años. 2 años, señor mío. Y ahí empiezan los dolores, perdió el control de los sentidos, le dolía mirar, le dolía la luz, le dolía la oscuridad, perdió toda esa parte sensitiva. Y tenía todavía que traía pues todos mis problemas de las piernas, de los calambres, de la incontinencia, del no sentir para mover el intestino, y volvió a quedar inválida. Y volví a quedar inválida. Señor. Porque en medio de todo lo que pasó, mi cuerpo reaccionó de esa manera. No sabemos por qué, pero el cuerpo es sabio. Él sabía qué estaba pasando y qué necesitaba. Pero volví, quedé inválida, estuve
como 2 meses en el hospital entre el cuidado intensivo de neurointensivo. Otra vez empiezo y regreso a otro lugar de terapia física intensiva en la que hacía terapia mañana, tarde y noche. Y fue una lesión muy grande esa segunda etapa, porque en la primera etapa no me di cuenta de cuánta gente le faltaba una pierna, un brazo. En este segundo lugar donde me enviaron había muchas personas con amputaciones y eso me dio como mucha fuerza y como mucha vergüenza, por decirlo. Ajá. Como yo me estoy quejando y a esta señora le acabaron de cortar el brazo, pero fue también una inspiración para yo poder hacer mis terapias llorando y gritando y como fuera, pero nunca faltaba ninguna terapia. Pero los dolores y los calambres fueron mucho peor de lo que habían sido antes. Bueno. ¿Qué pasó con su emoción? Que usted dijo, no, ya, tiró la toalla. Entraste en rabia con Dios, ¿no? Sí, empecé porque, como les digo, inicialmente yo estaba en conexión con Dios. Yo soy una persona espiritual. Yo creo en Dios firmemente y creo que cada uno lo llama de diferente manera, pero es un solo Dios para todos. Inicialmente yo confié en Dios y en su plan y le dije, Diosito, lo que usted quiera está bien, a la orden. Y luego vengo y estoy ya caminando otra vez, pues claro, con problemas, etcétera, pero vuelvo y repito la lesión. Terrible. No, yo, Diosito, pero por Dios, ¿qué le pasa conmigo? Yo no, yo ya no soporto más. Y ser una carga, porque también fui siempre una mujer muy independiente, madre soltera de 3 hijos, los saqué adelante. Me siento muy orgullosa de eso. Y llegar, ser enfermera y verme hasta otro lado de la cama, donde viene alguien y me tiene que cambiar un pañal. Y yo, pero Dios mío, otra vez. Y los dolores. Y los dolores y los calambres. Y fuera de eso, cómo la enfermedad mía afectó a mis hijos, afectó mi matrimonio, afectó todo mi entorno. Porque entonces yo ya me volví una persona con rabia. Ok, yo hago el ejercicio, yo lo hago. Y sí, pero qué rabia, yo voy a caminar, pero ya no era con ese amor como al principio. Ok. Sigue el proceso, sigue el sufrimiento, la siguen hospitalizando. Ya han pasado 3 años. Han pasado 2 años más. 2 años otra vez de seguir el mismo sufrimiento. Es decir, ya lleva 4 años. 4 años. Señor. Ya llevo en mi 4.º año, que es el año pasado, 2024. Seguía en hospitales. Seguía entrando y saliendo de hospitales por los calambres, por los dolores. Otra cosa de que también a un punto se vuelve que, ok, yo me estoy reventando del dolor, pero yo no tomo morfina. Yo morfina, codeína y todas esas familias las respeto muchísimo y solamente las acepté en los momentos de las cirugías o a los principios. Pero yo me negaba rotundamente a llegarme a la casa porque también me quisieron poner una pompa de morfina para que yo controlara el dolor en la casa. Y no, yo no quería nada de esas cosas. Pero después, con el daño de tener siempre un catéter colgando, entonces eso me dañó mi piso pélvico, me dañó la vejiga, el hecho también de no poder tener, siempre se me olvida el número 2. Deposiciones. Deposiciones, eso causó muchas hemorroides, muchos problemas. El caso es que me tuvieron que hacer en el mes de diciembre otra cirugía para reparar toda esa área pélvica. Y tuve complicaciones otra vez, tuve sangrado, tuve transfusiones de emergencia, me dejan unos días en el hospital, regreso a la casa bien, me despierto a medianoche, mi cama es una piscina de sangre, mi hijo me lleva para el hospital de emergencia, me dejan más días y empieza otra vez los calambres horribles, sin parar. Yo estaba gritando día y noche. Y yo entonces en esos días que eran ya principios de enero, le dije a mis hijos, yo ya no quiero vivir más, yo no puedo, es que no puedo, yo no quiero nunca hacer daño a mis hijos y no quiero dejarles un legado a mis nietos de una abuela que se suicidó. Pero yo quiero que entiendan que en este momento yo ya no puedo más con mi vida, no puedo, porque también en estos últimos 2 años
también tuve una condición de que mi mente estaba en todos los lugares, menos en el tiempo presente. Entonces dejaba la leche, estaba en el baño, las llaves estaban en la nevera. Un día me quedé casi todo el día encerrada en el baño, porque entré a bañarme en la mañana y no fui capaz de abrir la llave para salir del baño. Algo tan simple, no era capaz, y yo la tocaba, yo la empujaba. Yo creo que eso fue uno de los momentos como más, wow, ¿qué me está pasando con mi mente? Sonaba mi teléfono celular y yo no sabía cómo contestar. Y me hicieron pues exámenes especializados y mostraron que tenía demencia causada por unos cuerpos que se llaman LUE. Y de verdad tuve varias, que no le he contado a usted, doctor, tuve varias ocasiones en las que salí de mi casa y me perdí. Me encontró la policía caminando 2 horas después por el Parkway sin zapatos, con mi mente totalmente perdida. Eso fue algo muy, 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 muy terrible para mí, porque, ok, estoy perdiendo mi cuerpo, pero también mi mente. Qué duro. Llega al hospital nuevamente, llegó una amiguita que te ama y esa amiga le dice, váyase para Colombia, hay un Parque de la Salud. Usted no sabía quién era Parque de la Salud, doctor, No. nadie. Y usted dice, me voy, firma acta de voluntaria. Llega al Parque de la Salud de Dos Quebradas. Yo veo una persona en unas condiciones difíciles y yo le dije, era miércoles. Y yo le dije, era martes. Usted había ido el lunes, Jessica la había atendido y yo le dije, el viernes hay fibroalma. Y ella me dijo, ¿dónde consigno? ¿A qué horas nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? Inmediatamente nos quedaba ese martes, miércoles, jueves y viernes, esos 4 días para ganar tiempo, y nosotros traénosla el viernes a Fibroalma y empezamos a hacer un reto muy grande. La doctora Natalia Valencia recibe la historia, la Isabel, Daniel, Castro y todo el equipo de profesionales, Claudia Duque. El reto era grande. Cuando llegó allá, recuerdo que Luz Mary, la mamá de la doctora Natalia, estaba allá y no sabíamos cómo era el tema, cómo le íbamos a acostar, con qué almohadas, porque necesitaba camas especiales, cuál cama, era camas normales, inventando, todos súper preocupados, pero ella llena de fe y yo lleno de fe, y empezamos a hacer tratamiento, terapia neural, acupuntura, sueros, enemas, ozonos. Bueno, cuenta un poco esa historia y por qué tiene ese muñequito en las manos. Bueno, yo llego entonces sin saber absolutamente nada del programa, nada del doctor Rojas. Estoy hospitalizada, mi hija va en la mañana, me saca del hospital, me empaca la maleta, mi hijo en la noche me despacha en un avión para Colombia y todos se quedan preocupados y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Llego, el lunes veo a la doctora Jessica, me dice, ¿qué le duele? Y yo le dije, todo. Y me dijo, ¿de verdad que le duele? Todo, a mí me duele el pelo, me duelen las uñas, a mí me duele todo, el cuerpo y el alma. Estoy en laboratorio, llega el doctor haciendo las rondas, todo bello me saluda y ve las imágenes de mi columna y bueno, me dice, no, aquí la vamos a ayudar. Y empiezo esa semana con exámenes, sueros, el tratamiento fue inmediato, la atención es increíble. Yo amo a Juana y todas las personas de allá del Parque de la Salud de Dos Quebradas. Lo reciben a uno con unos abrazos así, pero así, de amor, de un amor incondicional. Eso para mí fue yo me quedé como tan sorprendida porque a mí me gusta abrazar, yo soy muy cariñosa, pero esos abrazos eran llenos como que te estamos cargando, aquí te tenemos, no te preocupes. Llego a Chinchiná, al Parque de la Salud de Chinchiná, y me recibe Luz Mary y Chela, y ellas, claro, con las 50 almohadas y 50 cosas. Al día siguiente empiezo meditación, no, esa misma noche empezamos meditación con la doctora Ela, meditaciones en la noche, en la mañana, terapias que yo nunca en mi vida había escuchado. Yo no sabía que era una terapia neural, yo nunca lo había escuchado. Terapia de
perdón, Biodescodificación. biodescodificación. Me disculpan el español, pero bueno, un poquito. Esas terapias, también la Qigong, dieta, tai chi. Eso era una cosa increíble, era como desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero el día no se hacía largo, el día fluía. La alimentación. Sí, el día fluía de una manera increíble. La alimentación deliciosa, porque uno piensa que comer sano es comer maluco, y me di cuenta que no, que yo lo que comía era una basurera y tenía una panadería en mi casa. Y aquí encuentro estas recetas, estas comidas tan deliciosas, hechas con tanto amor. ¿Cómo fue esa experiencia suya en la terapia del fuego cuando sueltas esto y empiezas a bailar? Sí, cuando yo llegué, por supuesto, como les dije antes, yo venía usando pañales, etcétera, etcétera. Venía así toda agachadita porque los dolores y la carga que traía aquí en mi espalda eran muy grandes, muy fuertes, muy dolorosas. Y yo me veía y me sentía como una viejita como de 80 años y yo, ok, estaba bien en ese momento como de que, ok, esto es lo que soy y no voy más para allá y ya aquí llegué y ya tengo demencia y ya, así llegué. 3, 4 días después de muchas terapias, muchos doctores, porque cada vez que uno ve a alguno de los especialistas, usted no va como cuando va a una cita normal, que lo miran, si usted es fulana, sutana y tiene que tenga acetaminofén. No, aquí el doctor se sienta con usted y le esculca y le va sacando pedacitos y pedacitos de su historia. Y cada doctor, cada especialista le hace lo mismo. Entonces luego entre todos le van formando a uno como todo el rompecabezas y van encontrando otras formas de el por qué pasó, cómo pasó, qué es lo que tiene que aprender, cómo lo puede trascender y trabajar. Y cada una de las terapias, pues sí, yo conocía del tai chi, que siempre me ha gustado, de las mandalas, de ciertas cosas, pero ya esas terapias neurales, esas terapias biodecodificadoras. Claro. Y la noche que encuentras ese monito alma en tu habitación. Ay, este muñeco. El día que encuentro mi muñequito, no, pero íbamos para no, es por el tiempo. El niño llegó, y esta es una herramienta muy hermosa que se ha inventado la doctora Natalia, la cual amo inmensamente. Y entonces este monito viene a representar, pues, cuando uno está en la cabeza que corre de un lado para otro y su mente y va para allí, para allá. Pero ella lo usa como una herramienta para que uno se identifique con él. En mi caso, yo lo identifiqué como mi niña interior, pero cada paciente, pues, cada sanador, porque también nos llaman sanadores, que eso es maravilloso, lo usamos de diferentes maneras. Nos enseña a agradecer, a estar aquí en este momento, como estoy ahora, y se lo agradezco de todo corazón, doctor, y a todas las personas que están acá, a aceptar que esto me pasó, pero lo acepto, pero me dio porque necesito aprender ciertas cosas, a actuar en el momento en que ya estoy lista para actuar, porque también estaba en un momento de mi vida en el que ya no quería vivir, entonces ya no quería actuar en nada, yo ya no quería más medicinas, más doctores, más terapias. Y así poco a poco aprendí a valorar mucho el caminar. Mis doctores me dicen, usted no entiende usted cómo camina, y yo siempre digo, yo camino, valga la redundancia, porque camino, porque valoré mucho y valoro mucho cada paso que doy, cada paso, cada paso se lo agradezco a Dios, y hoy día puedo hacer esto. Si ustedes no se imaginan que duré 4 años antes de poder sentarme de carrizo, 4 años. Y ahorita, cuando tuvimos la terapia del fuego, entonces yo tengo también toda esta revelación y todo este trabajo maravilloso que estoy haciendo en Fibroalma con todos los especialistas. ¿Y qué hago? Pues solamente empecé a bailar y a bailar con todos y a poder caminar como esto es un regalo de Dios. Esto que no valoramos nada, que yo nunca lo había valorado ni me había dado cuenta, lo valoro cada día más. Y luego llegamos a la terapia del hielo. Ay, esa sí que fue buena. Esa terapia de hielo, eso fue una cosa maravillosa. Oíste, finalmente,
después de 5 años sintió que era una infección urinaria. ¿Cómo fue eso? ¿Y que manejó carro? Sí, hace 2 semanas, por primera vez en 5 años, tuve infección de orina y tenía dolor para orinar. Que eso Yo nunca. estaba súper feliz porque yo no sentía nada en esa área. Entonces yo estaba súper feliz y yo llamé a mi hija y le dije, ay, mi hijita, ¿cómo le parece que me está doliendo para orinar? Una felicidad. Sí, entonces ella me dijo, pues tiene infección de orina, vaya para el doctor. Y yo, sí, pero es que lo siento, estoy sintiendo el dolor. Usted sabe una cistitis cómo duele. Y no la sentía nunca. Hacía 5 años que no sentía eso. Y yo me voy toda contenta y viene mi hijo y yo le digo, mijo, yo puedo manejar, conducir mi auto, que era algo de lo que más yo disfrutaba, de la libertad de poder solamente salir. Le dije, yo puedo manejar porque por 4 o 5 años no he podido hacerlo. Y mi hijo, que tiene tanta fe en mí, y me dice, vamos, escucha, hágale. Si usted puede, venga, yo voy con usted al ladito. Y fuimos al doctor, feliz, pude conducir, pude sentir el dolor de me dieron mis medicinas y sigo comprometida porque el hecho no es solamente venir y pasar una semana o 2 o 3 en los parques de la salud. Lo que creo que es más importante es el compromiso con uno mismo, de que aquí nos están dando todas las herramientas, todos, porque aquí no le venden a usted las recetas, a usted le sirven la comida y le explican cómo la hicieron. Y usted se va y se lleva sus medicamentos, sus complementos, suplementos, y cambié la alimentación, soy más consciente de cada cosa que hago. Y entonces uno se lleva todo ese montón de herramientas para la casa para seguir evolucionando. Y por eso estoy aquí de regreso, porque sigo sanando. Bueno, esta es la historia de una mujer que le dijeron, no puede volver a caminar. No puede volver a hacer popó, no puede volver a hacer chichi, no puede volver a hacer muchas cosas. Y está manejando nuevamente su carro, caminando, y como ven todas las imágenes. Vino al programa de Fibroalma, ahora está en Manizales en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y lo más lindo es que va esta semana, cuando termine acá, de voluntaria al programa de Fibroalma, ayudar a las personas que vienen con casos clínicos como ella, y ahora ella va como sanante y también como acompañante a este maravilloso programa. Esto es lo que nos llena de satisfacción, de poder decir, hay casos que no son de 1 hora, son de 1 semana, 2 o 3, y ella lo entendió y ha transformado su vida. Ojalá esta experiencia nos sirva para que todos nos demos cuenta que la medicina no es en una droguería, no es por WhatsApp, no es en un momentico, hágame esto, es hacer un compromiso de vida, como nos lo ha contado Diana Aguirre. Qué linda experiencia, gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Hey, Telecafé te abre las puertas para que llegues a todos los hogares del territorio regional y nacional. ¿Qué estás esperando? Es hora de que conozcan tu marca. Contáctanos